sorprendida, querido Camilo, porque me has traído un cóctel musical que estamos aquí, que sí, que no, que sí. Cuéntame por qué Claro, sí. es que, mira, la idea de este cóctel y es para aquellos fan musicales o grandes seguidores de Pasapalabra o cosas por el estilo, es ver si logran descubrir cuáles son los 10 cortes musicales que he puesto ahí. Uy, Porque todos estos cantantes, que a la vez son, la mayoría de ellos son compositores de sus canciones, ujú. ¿sí? Todos tenían una sola cosa en común, y es el tema que vamos a tratar hoy, la dislexia. Ay, Todos son disléxicos y todos tenían una serie de problemas inherentes a poder escribir o componer sus canciones. Por ejemplo, la segunda que hemos escuchado, ¿sí? El problema que ella tenía era que cuando escribía la letra de la canción, se la pasaba a los demás componentes del grupo y no entendían una mierda de que había escrito. Así que la única manera que tenía ella era dictar la letra para que alguien la escribiera, ¿sí? Y entonces quedara claro para todo el mundo. Ella cogía su papelito y le parecía perfectamente claro y nítido de lo que había escrito, pero los demás no la entendían, ¿sí? Otros, por ejemplo, como los primeros que hemos oído, ¿sí? Además de dislexia, ¿sí? Se les diagnosticó un TDAH, ¿sí? Un trastorno de trastorno de déficit de atención, atención. ¿no? Pero resulta que es que el trastorno de déficit de atención y la dislexia van muy de la mano. No porque tengas en sí mismo un trastorno de déficit de atención, Eres disléxico. sino porque la dislexia hace que te vuelvas un coñazo en clase. Claro. Te aburres, te distraes, no te puedes concentrar, o simplemente, si desgraciadamente, además, eres un niño que tiene un coeficiente alto, pues entonces no solamente pasas de la dislexia, sino que te De pasas todo. a darle la lata a todo el mundo, ¿sí? Hay otros que, por ejemplo, como el último que vimos, ¿sí? El que te dejó su corazón en San Francisco, Sí. ¿sí? Pues él lo que pasaba era que tenía un problema inherente para memorizar las canciones, ¿sí? ¿Y cómo hacía? Tenía sus trucos, pero fíjate que hoy en día él, que tiene casi 90 años de edad, aunque tiene un diagnóstico asociado de un Alzheimer, Mm. ¿sí? Sigue cantando, porque curiosamente La- la ley de Ribot en la memoria hace que de las cosas de antes se acuerde muy bien, ¿sí? Y otros, por ejemplo, a ver, había una de ellas, la que tiene sabor ronca y profunda, ¿sí? Pues el problema que tenía era que se le olvidaban las letras al cantar. Iba a un concierto y cuando llegaba o confundía las letras de una canción con las letras de otra canción, ¿sí? Entonces, todo eso son manifestaciones de la dislexia, ¿sí? Entonces, tengo aquí subrayado una frasecita que es muy importante para los que tienen malas concepciones de la dislexia. Dice, la dislexia no es una discapacidad intelectual, no es una falta de motivación, no es un déficit de atención, no es consecuencia de un problema emocional. Porque el problema es que muchísima gente, sobre todo los profesores en los colegios, piensan que los pacientes o las personas que tienen dislexia sí tienen todas estas cosas cuando no las tienen. El problema básico de la dislexia es que tienes, por lo menos la dislexia clásica, es un problema de lectoescritura. O te cuesta leer lo que está ¿O escrito, te cuesta o te escribir? cuesta entender lo que está escrito, o te cuesta escribirlo, ¿sí? Muchísimas personas tienen un problema, es que no pueden plasmar con facilidad en un escrito todo lo que están pensando. Ok. ¿Ves? Si tuviéramos una maquinita esas de ciencia ficción que te pones un casco en la cabeza y en medida que vas pensando te lo va transcribiendo en una pantalla de ordenador para que el procesador de texto te lo escriba, créeme, sería una maravilla de aparato, O pero sea, una maravilla de aparato. es como pensar ¿Sí? más rápido. Piensas más rápido de lo que puedes escribir y hay veces que cuando intentas escribirlo no te sale como lo has pensado. ¿Ves? Claro. Entonces, eso es un problema. Es un problema en el cual
son las personas, no presentan una discapacidad motriz, no presentan una discapacidad visual, ni del oído, no tienen un problema de sordera o cosas así por el estilo. Tienen un desarrollo cognitivo normal y aunque algunas de estas personas pertenecen a un cierto grupo muy particular de población, la mayoría están dentro de un nivel intelectual normal, ¿sí? Sí que hay un buen grupo entre ellos que tienen un nivel intelectual superior. Por eso es que es a veces muy difícil de detectarlos, pero ya Claro. te diré una dificultad añadida de por Ok. qué es difícil de detectarlos, ¿sí? Ahora, la base de todo es lo que hemos hablado, es un problema de codificar, de decodificar. Tú miras y te cuesta decodificar lo que ves, lo que lees o lo que oyes, o te cuesta trabajo codificarlo Codificarlo. otra vez. ¿De qué se produce la dislexia? Hay un montonón de teorías, ¿sí? La única que es más o menos básica es que hay un problema hereditario. Si tú tienes un padre, una madre, hermanos, tíos, abuelos, parientes cercanos que tengan problemas de dislexia, seguro que van a tener vas a tener tú también problemas de dislexia o tus hijos van a tener problemas de dislexia. Aunque sí que hay una serie de factores en los cuales sabemos que se pueden producir dislexias. Pues, por ejemplo, si has tenido un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedes producir como una secuela un problema disléctico, ¿sí? Ahora, hay teorías para todo, ¿sí? Las que yo me he encontrado van desde la ciencia ficción más profunda hasta la tontería más grande. Sí, pero me he quedado con algunas que tienen algún viso interesante porque le han hecho las pruebas a través de resonancia magnética funcional. Entonces, pero fíjate lo que son las cosas. Un grupo va y te dice que los pacientes con dislexia tienen una alteración de la región del giro angular parietal del hemisferio izquierdo, ¿sí? Es decir, que es el hemisferio que se encarga de procesar el lenguaje. Sin embargo, otros dicen que han hecho el mismo trabajo o un trabajo similar, que dicen que no es del izquierdo, que es del derecho, en la misma zona, pero del derecho, ¿sí? Que es donde se procesa la información visual. Otros dicen, no, 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 No. no, no, no. Izquierdo o derecho da exactamente Es igual, de es un problema de interconexión entre los dos hemisferios, hemisferios. ¿sí? Con lo cual el problema es que no solamente tienen una mala interconexión, sino que la velocidad de procesamiento de la interconexión es más baja que en el Me resto de quedo las con eso. personas, ¿sí? Entonces, ahora, otros lo que dicen es que el problema no es ni izquierdo, ni derecho, ni de conexión, sino que lo que tienen es una cosa que se llama baja conciencia fonológica. ¿Sí? La conciencia fonológica es una cosa que es ese. Cuando tú hablas, logras entender lo que hablas y vas adquiriendo un conocimiento del lenguaje leído o oído, ¿sí? A medida que te vas desarrollando. Entonces, al principio vas entendiendo, por ejemplo, cada vez cosas Más. más gordas, más gordas, más gordas, y después vas al detalle, al detalle, al detalle, al Ujú. detalle. Por eso es que en los niños, ¿sí? En los niños los textos, por ejemplo, son muy simples, Claro. ¿sí? Mi mamá me mima, yo mamo a mi mamá. Ya está. Eso era lo que decía un compañero mío disléctico. Mi mamá me mima Yo y no mamo a mi decía mamá. yo amo a mi mamá, no, él decía yo mamo a mi mamá, lo cual también es cierto, o fue en su momento. Pero es eso, cada vez vas teniendo a tener esa conciencia fonológica, pues vas pudiendo discriminar cada vez elementos más pequeños en este. También se dice que tiene una base neurobiológica, es decir, mientras estás en formación, se desorganizan las conexiones interneuronales de la corteza y que están vinculadas a los sitios en los cuales se procesa todo el sistema de lectoescritura. Pero es que el proceso de lectoescritura implica que lo oigas, que lo leas, que lo veas, ¿sí? Y Lo que lo entiendas. interprete, lo Entonces, interprete. eso. Y que ellos se basan que esta desorganización neurológica que aparece por núcleos, como pequeños núcleos, es decir, no es todo el cerebro el que está desorganizado. Está desorganizado este núcleo, está desorganizado aquí, Ok. allí.
¿sí? Pues es porque tienes una alteración cromosómica en el cromosoma 6, ¿sí? Que es la donde se codifica genéticamente la capacidad de lectura global y fonológica, y en el cromosoma 15. Entonces los que se les detecta estas alteraciones, estas mutaciones cromosómicas, pues entonces van a tener una X probabilidad de que sean dislécticos a lo largo de su vida. Porque eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? La dislexia es una cosa que te va a acompañar la vida Forever entera, and ever. ¿sí? Que de pronto puede que con el tiempo y con ciertos recursos la manejas y se nota menos o te afecta poco, es otra historia muy distinta, ¿sí? Pero lo que te digo yo, ahí en la dislexia clásica, pues eso de confundir arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, es muy típico, ¿sí? Por ejemplo, mis hijas ya lo saben. Cuando yo me dicen, coge a la derecha, entonces yo cojo para la izquierda y me dicen, no, la otra derecha. Ah, bueno, pues vale. ¿No? Eso por una parte. También se dice que estas mutaciones cromosómicas pueden producir alteraciones en lo que se llama el procesamiento auditivo del sonido. Es decir, tú oyes, pero no decodificas lo que estás oyendo. Entonces te cuesta trabajo entender qué es lo que te han dicho. Tú lo has oído todas las palabras. ¿Ves? Es que mira, me recuerdo mucho cuando fui yo al cine por primera vez en Francia, que fuimos con un compañero, estábamos ahí en el Instituto de Vichy para lenguas extranjeras, ¿no? Y nos fuimos a ver una película que escogimos muy mal la película, ¿para qué? Era una película muy complicada de Gerard Depardieu, ¿no? Que era horrorosa, de un abogado, encima de todo, de un abogado, no se nos ocurrió peor, ¿no? Y de pronto llega él y me dice, he entendido todas las palabras, pero no logro entender el sentido. Bueno, pero si la película era horrorosa. Sí, pero es que eso pasa mucho en los dislécticos. Tú puedes entender todas las palabras, pero no le entiendes el sentido a lo que te han dicho. ¿Ves? O sea, yo me imagino que sí, se quedan como... Se queda uno en babia, pero así perfectamente babia. Entonces, pues todo esto dice que existe una base genética de la dislexia, existe una base neurológica de la dislexia, existe una base neurofisiológica de la dislexia y existe una base cognitiva de la dislexia, ¿sí? Y dicen, pues, que todo esto es un conjunto, no es que la persona tenga un único problema, sino que es un conjunto, y que parte de ese conjunto se manifiesta en el hecho de que los niños, a medida que van creciendo, van automatizando una serie de procesos, por ejemplo, en la lectura, ¿sí? Cada vez primero leen sílabas, después leen palabras, después leen frases, y se va automatizando eso de tal manera de que comienzas a leer de corrido. Pues los dislécticos parece ser que tienen una dificultad para esas automatizaciones y por eso es que van un poco más lentos, ¿sí? Entonces, cuanto más complejo sea la palabra, más larga, por ejemplo, otorrinolaringólogo, pues ya es un problema para eso. Pero después, con el tiempo, se pueden ir automatizando también de tal manera de que esto. ¿Y por qué esto es así? Porque el cerebro de un niño pequeñito tiene unos recursos y unas habilidades que van creciendo con el tiempo y con la edad, y al tener más recursos y más habilidades, pues pueden automatizar procesos cada vez mayores, ¿sí? Ahora, entrando ahí para eso sería, digamos, una parte mecánica de la situación lectora. Pero entonces es cuando, atención al texto. Hablar en público me cuesta, lo paso peor que una miss en un certamen de belleza. Nervosio, he aquí mi particular dislexia. Me meo, el baño al fondo a la derecha, siempre con una sonrisa de ojera a ojera. Tímido me aparto para que no se me vea, me escondo de focus como si no estuviera sitio. Dislexia, se me lengua la traba, pero al final pillas el concepto. Dislexia, pero al final se me entiende. Yo he traído un fragmento al cual le he recortado un montón de frases. Claro. Pero yo les aconsejo que se busquen esta cancioncita que se llama Dislexia, de un grupo muy raro que se llama Cho-Hai, ¿no? Cho-Hai. Cho-Hai. Pero es que en lo que ellos escriben, como ellos escriben aquí, es que es una cosa que le pasa mucho a los disléxicos, ¿sí? Por ejemplo, tú quieres, como él dice en una frase, siempre con una sonrisa de
una sonrisa de, Oreja a oreja. pues no, él pone aquí de ojera a ojera. Ah. Eso es muy típico de un disléxico. ¿Sí? Mira, te voy a decir algo. Aquí una pausa de curiosidad. ¿Sabes que Will Smith, el famosísimo ahora, súper famosísimo ahora por haber dado un buen tortazo a Chris Rock, es disléxico? Sí, sí, es que por eso fue que traje el cóctel anterior, porque es que hay muchísima gente que es disléctica. Y ahí vamos a entrar en ¿qué tan frecuente es la dislexia? Eso. Bueno, entonces, tenemos que partir de un principio. La dislexia es el trastorno del aprendizaje más común que hay, pero no sabemos qué tan común es, porque como en todas las cosas, primero, no existe una estadística fiable en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. El diagnóstico normalmente no es fácil de hacer, ¿sí? Y lo tercero, muchísimas personas que están en contacto, sobre todo con el niño, no piensan en la dislexia como un problema, sino con que este niño es un petardo, este niño es un coñazo, este niño es un TDAH, y entonces mejor vamos por ahí. Y no Pero necesariamente aún todos son así, TDAH. aún así se calcula que por lo menos un 10% de la población tiene dislexia, que puede llegar a un 20%. ¿sí? Wow. A un 20%, con lo cual es bastante frecuente, pero que incluso he leído en algunos sitios que podía llegar a un 40%, porque como se diagnostica tan pobremente, pues entonces... Ahora, ¿por qué se diagnostica pobremente? Pero es que, ¿Sí? Hay sitios donde el diagnóstico de la dislexia es más difícil que en otros. ¿por qué? Porque la dislexia también depende del idioma que hables. En lo que se llaman las lenguas Qué transparentes, complicado. claro, en las lenguas transparentes, ¿sí? Como es el castellano, ¿sí? En los cuales las cosas se dicen como se escriben, Ajá. es más fácil que un disléctico oculte su dislexia o no se note mucho. Pero en inglés ¿sí? no. Pero en inglés no, o en alemán menos. ¿Sí? Entonces son sitios donde el disléctico se nota más, sobre todo en aquellos idiomas donde la pronunciación cambia con la ortografía escrita. Sí. ¿Sí? ¿Ves? Por ejemplo, mira, mi nieta el otro día nos hizo reír muchísimo porque en Dutch, en neerlandés, la O-U se pronuncia U. Y entonces le estaba leyendo un libro infantil de frasecitas y poemillas y toda cosa, y entonces decía, no sé qué, es un poco poeta, ¿sí? Y entonces ella leyó, es un poco puta. Ah, ¿Ves? Pero claro, Bueno, pero no, no es un trastorno eléctrico, sino No. un trastorno de confusión del lenguaje. exactamente. ¿Sí? Entonces pero el punto va ahí. Es decir, en inglés es muchísimo más difícil. A los que nos están mirando, he traído este ejemplo de lo que le puede pasar a un disléctico con una palabra base, que es poco. Entonces él puede leer poco, Poco se lee. pero lo poco. más usual es que pueda leer copo, Copo. paco, pico, peco, es decir, Cualquier cosa muchas menos variedades entre el poco. Por ejemplo, entre las que yo confundo frecuentemente está entre Tú pero, eres disléxico. yo soy disléxico, ¿sí? Entre peor y pero. Casi cuando quiero ¿ves? escribir pero, escribo peor. Peor. ¿Ves? Por eso es que te decía yo la burla de mis hijas con lo de la otra derecha, ¿sí? Porque desde pequeño lo he tenido toda la santa vida, ¿sí? Ese tipo de cosas. Mira, Pero mira dónde eres médico. claro, o sea, eso pero no. porque ahora, la dislexia también puede ser una dislexia adquirida. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando tienes una lesión cerebral, te diste un tortazo, te revolviste los sesos o lo que tú quieras. O puede ser evolutiva. Empieza de manera intermitente de cuando eres pequeño hasta que se hace fija. ¿Sí? O se puede presentar como una cosa que se llama en un retraso lector. Es decir, el paciente, de acuerdo al entorno, de acuerdo al idioma, le cuesta coger ritmo para la lectura. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa? Pues que lee mal, tiene una lectura superficial, le cuesta hacer una comprensión de texto, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa parte también es importante. Ahora, hay una serie de variedades en cuanto a la dislexia, ¿sí? Que son un montón, porque todo el mundo piensa, dice, sí, bueno, es que la dislexia cuando leo poco, leo copo,
Pues eso lo mastigo. O cuando voy a escribir, pero escribo peor. ¿Sí? Que entonces ya tengo el Word automatizado para que cada vez que yo escriba peor, lo corrige. El problema es que cuando tengo que escribir peor también me lo corrige. Bueno. Pero entonces mira, existen variedades. Por ejemplo, existe la agrafia, ¿sí? En la cual te cuesta escribir correctamente lo que estás pensando. Ok. ¿Sí? La discalculia, en el cual te números. cuesta hacer cálculos mentales. ¿Sí? Incluso cuando los pones en un papel, cuesta trabajo hacer el cálculo en el papel. La dismapia, ¿sí? Que es una dificultad para entender los mapas o sentirse uno localizado, es decir, ¿dónde están los puntos cardinales? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es este? Y se tienden a confundir unos con otros. La disperflexia, ¿sí? Que es una forma de afasia moderada en la cual tú quieres decir una cosa pero te sale otra, ¿sí? Sí, es como cuando tú... La he escuchado sí, yo quería decir otra cosa. Claro, pero es como en el texto de la canción. Quiere decir oreja, pero dice ojera. Ok. ¿Sí? ¿Sí? No es como el caso de que quiere decir poeta y te dice puta. ¿Sí? Pero bueno, el TDAH, que está vinculado a la dislexia, pero que muchos pacientes probablemente con diagnóstico de TDAH no tienen TDAH, sino que es un niñito porculero con dislexia. ¿Sí? Que esos son los más. Que son bastante. La disgrafia, que es una dificultad para aprender a escribir, cosa que debemos tener todos los médicos por naturaleza, porque escribimos que es una horrible. mierda. ¿Sí? La disfasia, una forma de disfasia, que es la dificultad para coordinar ciertas formas de palabras. La dispraxia, que es una dificultad para coordinar ciertos movimientos. Un disléxico podrán ponerle esos trabajitos de hacer dibujos de así sí. con la tinta china y la cosa, sí. y que no le sale, y no le sale, y no le sale, pues no le sale porque tiene este tipo de problema. Lo que se llama la dislexia de compresión. Es decir, tú lees lo que hay que leer, pero no lo entiendes. Así que eso. Pero ya tenemos mucha más tela. Para la semana que viene, sí, ¿no? Porque les voy a contar el listado de actores, científicos, artistas, músicos, políticos y empresarios con dislexia. Es brutal, largo y tendido. Es brutal. Así es que, queridos amigos, gracias, Camilo. El próximo viernes, ya lo saben, quienes nos ven y quienes nos ven. ¿Quién nos pone en la página de Limas? Si logró descubrir quiénes son todos los cantantes del cóctel. Bueno, que lo pongan en nuestras redes sociales. Feliz fin de semana, queridos amigos que nos están escuchando en este momento, nos están viendo, que mañana 2 de abril se inician las actividades formales de la Semana Santa, que ya es para el 13, el 14, 15, 16. Y bueno, queridos amigos, nada, que la cita es el próximo lunes a las 12:30 por Onda Cero Puerto Llano. Feliz fin de semana.